El tema de ahora es enfrentando a una mala noticia. ¿Cómo hacer cuando una mala noticia te llega? Cuando yo era niño me dieron una muy mala noticia, no lo supe asimilar. Fue muy complicado, pero ¿cómo hacer? Vamos a preguntarle ahora a nuestros invitados, por eso tenemos a Marta Leiva, que es psicoterapeuta de Niño y la Familia de Family House. Bienvenida, Marta. Encantado de estar con ustedes. Y también estamos con Pedro García, de Seminarios Insight. Bienvenido, Pedro. Gracias por la invitación. Gracias. Un placer. Bueno, qué tema, ¿no? A veces, lamentablemente, nos vemos en la situación de enfrentarnos a una mala noticia, ¿no? Que puede ser un diagnóstico de una enfermedad, no sé, o la enfermedad de algún familiar o la muerte de algún familiar. Y muchas veces decimos, ¿cómo me enfrento a esto? O incluso nos ponemos en la situación de, ¿y si pasa esto? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo enfrento? Dependiendo de los impactos también que uno puede, digamos, afrontar, ¿no? Porque definitivamente la vida nos da muchas sorpresas y uno tiene que estar preparado porque eso es la vida. Entonces, imagínense, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Si recibimos una noticia así tan súbita, siempre decimos calma. La primera reacción es calma. Así pareciera desesperante la situación, tenemos que asumir los retos porque se nos vienen muchas cosas por encima, ¿no? Quienes acuden a la desesperación de inmediato, lo único que hacen es deformarse, entran en estallidos abruptos y finalmente terminan confundiéndose, ¿no? Y esa confusión hace que los demás entren en alerta mayor y entren en conflictos. Entonces se crea el pánico, se crea la situación y no hay las soluciones de momento, ¿no? Es por esa razón que nosotros decimos, la mejor postura es asumir un poco la calma, nos retrocedemos inclusive hasta actitudinalmente por el impacto, ¿no? Porque el cuerpo como que reacciona y dice no puede ser, ¿no? Y abrimos los ojos y empezamos a temblar, pero en el momento que estamos así tenemos que ensayar un ajuste, definitivamente, ¿no? La respiración profunda, el tener que asumir la responsabilidad y ver cómo avisamos. Hay personas que lo enfrentan de diferentes maneras, incluso a nivel somático también lo experimentan, o sea, el estómago, por ejemplo, o se desmayan. Yo estaba pensando justo en lo que tú estabas comentando, que me parecía bien interesante, y es cómo es que las personas enfrentamos esa situación cuando realmente, y esto probablemente pueda parecer muy extraño, pero una noticia es una noticia. Somos nosotros los que la juzgamos de mala o buena según nuestras experiencias y cómo reaccionamos ante eso. Es el juicio que yo instalo cuando me llega la información, es lo que me mueve a eso que tú decías, ¿no? A de repente a desesperarme. Y lo que tú decías me hacía a mí mucho sentido y es calma. Porque quién sabe algo que a priori puede parecer una mala noticia, de repente a la larga no lo es, y no lo sabemos. Lo que pasa es que tenemos una tendencia de repente por experiencias previas a reaccionar de una manera, como lo que tú decías, la muerte de alguien. Yo digo, la muerte de alguien a mí me entristecería así, pero de verdad de repente no es tan mala noticia. Pero perdón si esto puede ser muy confrontativo, pero quién sabe una persona que ha estado sufriendo mucho y una parte mía, luego de mantener calma y respira, como tú decías, dice, ¿no? Exacto, dice, ahora está descansando en paz. Y mi reacción en ese momento es distinta, que es como tú estabas proponiendo. Sobre todo la búsqueda de soluciones. Porque lógicamente el impacto confunde, nos deteriora, nos asusta tanto, pero la mente tiene que trabajar mucho la solución de momento. Es como decir, bueno, primero quiero saber cómo lo afronto. ¿Hay solución? ¿No hay solución? ¿De qué manera puedo asumir? Y de acuerdo a eso ya yo voy a tomar las acciones, ¿no? Lógicamente a veces los miedos nos crean esa oscuridad y esos terribles tormentos de momento. Y provoca el llanto inmediato, provoca la desesperación inmediata, uno pierde el juicio. Pero esto tiene que ver un poco de cómo los padres van formando estructuras de personalidad sólidas. Nosotros siempre apuntamos a una salud psicológica que debe estar promovida desde el niño, en todas sus facetas, porque los hijos tienen que estar preparados para las acciones, los impactos de la vida, las circunstancias, tanto en situaciones muy felices como muy dramáticas. Entonces, y no es que uno sea inhumano, no es que uno se robotice, sino que lo va a sentir, de hecho que se va a sentir conmocionado, pero puede darse inclusive hasta la oportunidad de sufrir o de llorar en el momento, pero antes de ello tiene que ver las cosas con mucha sutileza y decir muy bien, acción, ¿no? Esas son aquellas personas que inclusive ayudan a la calma.
Y tenemos que ver edades también, ¿no? Eso es otro factor, ¿no? Pero habría que estar bastante equilibrado en ese momento para no reaccionar como se reacciona comúnmente. Cierto, y lo que tú mencionabas me estaba a mí dando a pensar un tema que a todos nos pasa y es el momento del shock. Y a veces yo mismo me esfuerzo a esa situación que tú mencionabas de actuar. Y de repente, tú mencionas, cada quien reacciona distinto y cada quien necesita su tiempo y es diferente para cada quien. Y también es importante cómo yo puedo respetar ese tiempo conmigo y también pedir al entorno que respete ese tiempo para mí. Es decir, así yo mismo a veces me esfuerzo a no, que hay que actuar, y probablemente yo necesito un tiempo para asimilar, o de repente el mismo entorno me está diciendo, pero hay que actuar, y quizás yo necesito un tiempo para asimilarlo. O hay personas que lloran, que son de fácil llanto, y personas que no. Y de pronto también la persona que está al costado no puede estar en una actitud de decir, ¿y tú por qué no lloras? ¿No? Claro, porque muchas veces el no llanto de la otra persona puede ser... No interés. Y puede resultar, claro, digamos, agresivo para aquella persona que sí... Exacto. Como decir qué congelada que estás, o qué frío que estás, o qué inhumano que estás. Lo que pasa es que hay que diferenciar. Aquella persona que logra controlarse no quiere decir que no esté sintiendo. Exacto. Se le percibe tenso, los ojos, digamos, están un poco más lagrimeados, se le siente la consternación, pero viene el poder interior de decir, tengo que calmar a todos, ¿no? Porque tengo que enfrentar esto y ayudarlos. Entonces, es una persona que requiere pues una estructura mucho más sólida, ¿no? Que es muy diferente de aquel que simplemente esté congelado, esté frío, esté sonriente y como que no pasó nada, que inclusive hasta puede ser una negación también psicológica, ¿no? Como decimos, ¿qué pasó? Yo me acuerdo el caso de una familia en que murió un hijo y el papá se vio sumamente frío. Entonces todo el mundo decía, ¿qué está pasando? No, este padre no ha estado conectado con su hijo. Y efectivamente, mucho raciocinio para ello. Pero curiosamente, a los 15 días fallecía su perro. Y el señor se desesperó. ¿Y qué sucedía? No es que amaba más al perro, sino que se contuvo, negó la reacción y ya con el perrito no pudo más, ¿no? Entonces no era el dolor al perro ni nada por el estilo, sino era la presión absoluta de una negación, porque era el dolor tan intenso de perder a su hijo varón, ¿no? Entonces son muchas cosas que uno tiene que observar y poner pausa, en este tipo de reacciones, ¿no hay una propensión de repente incluso a generar una enfermedad también que Sí. ¿no? Porque, o sea, siempre, por lo menos lo que se maneja, lo que se sabe, es que hay que liberar, ¿no? Hay que liberar el estrés, hay que expresar las diversas emociones. Y una persona que tenga esta personalidad de acallar las cosas, contener, ¿no? Puede ser perjudicial. Entonces. Total, tiene que tener una búsqueda de soltura, de expansividad, porque tiene que de todas maneras, finalmente, ¿saben qué concluye en el llanto? De todas maneras, un llanto de repente a solas, un llanto quieto, pero sí concluye, ¿no? Es cierto, y respecto a lo que estabas diciendo, Ceci, yo estaba pensando y es, de nuevo, y cada quien tiene su tiempo, pero es importante un desfogue, o sea, es energía que se mueve, una emoción es energía que se mueve dentro mío y necesita desfogar de algún lado. Ahora, yo entiendo, en el ejemplo que tú mencionabas, y yo añadiría, si me lo permites, un elemento que podría ser también valioso, y es que cada quien asume cierto rol dentro de la crisis. Y probablemente a papá le tocó asumir el rol del roble, ¿me entiendes?, que se mantiene firme, que después, bendito sea, y perdón, pero bendito sea el perro que se murió, que le permitió después liberar todo eso que había tenido que contener por un rol que le tocaba asumir. De repente, si él asumía el mismo rol que todo el resto de la familia, quizás no había quien hiciera lo que tú mencionabas, que es generar ese movimiento y esa acción a responder frente a eso. Ahora, ¿no? una mala noticia es casi toda una ceremonia, porque el mensajero que lleva la mala noticia y el que va, el receptor, también tiene diferente reacción. Cada uno tiene una especie de misión para colaborar en la escena y se convierten en dos actores de una mala noticia. Y es más, hacen un preámbulo para la mala noticia. Tú sabes que, mira, tu abuelo fue un gran hombre y entonces tú vas haciendo ideas.
Sí. ¿no? Esos segundos pueden ser calamitosos, ¿no? Y totales, ¿ah? Y totales, porque efectivamente el hecho mismo de ver qué persona va a llevar la noticia, enhorabuena que sea aquella persona de que tenga todo un equilibrio y que tenga toda esa sensatez y humanidad para decirlo, ¿no? Porque tiene que ver con tono de voz, con expresiones, el acompañamiento que hace, entonces todo es muy sutil, ¿no? Entonces esas situaciones, quien esté preparado puede hacerlo y no perjudica, pero aquella persona que viene desesperadamente, abruptamente a soltar ese dolor, lógicamente compromete a todos y todos caen, ¿no? Entonces la intensidad del dolor se hace más fuerte, pero deformante, ¿no? Porque el dolor también tiene su momento, tiene sus circunstancias, tiene su tiempo, tiene su organización, pero hay que darle todos esos matices, ¿no? Sí. Y yo diría una cosa que a mí me parece importante en este punto también, y es que tanto la persona está circulando la información dentro del cómo la está circulando, porque todos circulamos de una manera distinta, que es un poco lo que tú decías, pero entendiendo también que la transmisión de información es solamente eso, es transmisión de información. Y todo ese preámbulo del que tú hablabas es más bien yo cómo manejo todo mi juicio conmigo, que probablemente no está en la otra persona. Es como cuando nosotros decimos, uy, ¿y ahora cómo le digo a mi hijo, por ejemplo? Y yo le doy la noticia y me dijo como, ya está, pues. Y para mí era como una noticia pésima que yo decía, ay, ¿cómo lo va a tomar? Y lo cierto es que cada quien lo toma distinto, pero cuando yo tengo mucha información que circula conmigo, esa información puede salir de una manera, como bien decías, distorsionada. Dramática. Pero Exacto. ahora que precisamente mencionas el tema de los hijos, es importante saber también cómo le damos una mala noticia a nuestros hijos, cómo comunicamos esta mala noticia. Pero ¿qué les parece si hablamos sobre esto luego de un corte? Nos vamos a un corte rápidamente y al regresar vamos a tratar este tema. ¿Cómo le damos una mala noticia a nuestros hijos? Con eso volvemos. A las 7 de la noche, en Conversando con la Luna. ¿Van a enjuiciar a mi esposo? Claro, pues señora, ese es el procedimiento. Levantamos una denuncia, un atestado por atentado contra la vida y lesiones. La odio, me encantaría que estuviera muerta. Y hacer lo que te gustaría. ¿Y esas caras de velorio? ¿Esta es una fiesta o no? Conversando con la Luna. Una mirada a las soluciones que te tocarán de cerca. Por TV Perú, mucho más que ver. Este jueves en Reportaje al Perú, vamos a la ciudad pesquera más importante del país y recorramos la Reserva Ecológica de Isla Blanca. Visita con nosotros la ciudadela de Pañamarca. Practica deportes de aventura. Conoce a su gente. Mar, sol y alegría. Esta semana, Chimbote. Chimbote, Puerto y Valle de Encanto. Reportaje al Perú, este jueves a las 10 de la noche, por TV Perú, mucho más que ver. Gracias a Confía en Lumix para obtener fotos perfectas siempre. Petroperú. Bien, ya estamos aquí y ahora vamos a ver un video que nos trae Daniel, donde precisamente él le hace preguntas a los chicos acerca de las malas noticias, cómo ellos reciben una mala noticia o de repente también, ¿por qué no?, cómo la pueden comunicar. Vamos a ver el video. Tengo algo muy importante que decirles, pero no sé cómo decirlo. Hoy vamos a hablar de las malas noticias. ¿Alguna vez te han tenido que dar una mala noticia? Sí, me han tenido que dar una mala noticia. ¿Qué fue lo que te dijeron y cuántos años tenías? Cuando me dieron una mala noticia tenía 3 años y me habían contado que mi abuelo había muerto.
¿Qué pensaste cuando te dieron esa noticia? Cuando me dieron esa noticia yo pensé que mi abuelo estaba en un lugar mejor porque estaba al costado de Dios. ¿Cuál crees que es la edad adecuada para que te puedan dar una mala noticia? A los 8 años. ¿Y qué pasa cuando le ocultas a alguien una mala noticia tratando de protegerlo? La persona se sentiría mal por la falta de confianza que hay. ¿Cómo te imaginas que es dar una mala noticia? La persona se sentiría mal. Si esa persona es muy amada para ella, podrías hasta suicidar. ¿Cómo te sentirías si tú tuvieras que dar una mala noticia? Creo que me sentiría triste. ¿De qué manera te dieron esa mala noticia? Sí, mi mamá vino llorando y me contó que mi abuelo había fallecido. Yo me destrocé y comencé a llorar con ella. Y mi papá, era su hijo, no lloró porque él sabía que mi abuelo iba a estar mejor. ¿Tu mamá te explicó cómo había fallecido tu abuelo? No me explicó exactamente porque tenía miedo de que yo reaccionara de alguna u otra forma. ¿Y te parece que está bien que te haya omitido algunos detalles que no eran necesarios? Sí, porque de repente me iban a afectar a mí, en mi autoestima. Entonces, la noticia se te presentó, nadie te la dio, se te presentó en tu cara. Es que como tenía 6 años, nadie me decía lo que pasaba en ese momento. Ya después de algunos días, mi mamá me contó lo que le había pasado a mi papá, de la enfermedad, y ya recién me enteré. Si tú no hubieras visto lo que pasó, ¿te hubiera gustado que te lo expliquen? Claro, mejor, porque como era pequeña no entendía muy bien las cosas que pasaban en ese momento. Nos queda claro que es necesario dar la mala noticia, si es que tenemos que darla. La pregunta es, ¿cómo damos esa mala noticia? A ver si en estudio nos pueden ayudar. Muchísimas gracias, Daniel. Mira, lo que dice es cierto, ¿no? Es necesario darle una mala noticia a un hijo, pero ¿cómo se lo decimos? Está ahí justamente el meollo del asunto. Hay algo interesante, por ejemplo, que podríamos rescatar del video con la niñita, ¿no? Cuando dijo, mi mamá entró llorando y yo me desesperé, me destrocé porque había fallecido la abuelita. Justo lo que estamos diciendo, ¿no? Si entramos con un impacto fuerte, pues definitivamente pues entran los chicos en confusión, ¿no? Pero hubo mi papá, ¿no?, que dijo, no te preocupes, ella está mejor, ella estaba sufriendo y ahora está mejor. Y de ahí se atrapó para tener una tranquilidad. De esa parte es la mejor función que los adultos podemos hacer con los chicos, ¿no? Supongamos que muere el abuelito, muere alguien, nosotros tenemos que decirle con la dulzura del caso, no con la desesperación, sino decirle, la vida tiene un espacio, ¿no? Pero Diosito decide nuestras vidas y ahora tenemos un ángel que nos está protegiendo, mi amor. ¿Y quién es ese ángel? Nuestra abuelita. Mire, esa estrellita hay que orarle y se le enseña todos los días a comunicarse. Entonces eso hace que de una u otra manera ese vacío que aparentemente pudo haber dejado la muerte tenga una llenez, pero una llenez ilusionista con algo que la está protegiendo, la está escuchando y la está, digamos, viendo que todo lo que le suceda sea positivo para ella. Entonces, todas esas cosas compensan, claro, de acuerdo a la edad. ¿No? Ahora, eso es con niños, ¿ah? Hay otra cosa con niños. también, que si bien es cierto, la pregunta es cómo le damos esta mala noticia, pero también desde cuándo, porque hay situaciones que sí nos pueden permitir adelantarnos al hecho, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la pregunta sería, ¿desde cuándo yo le puedo ir comunicando a mi hijo? Por ejemplo, en este caso, ¿no?, la enfermedad de repente del abuelito o la abuelita, que son personas mayores, qué sé yo, se estima que en algún momento van a tener que partir. ¿Desde cuándo se le puede ir preparando a este chico, ¿no?, con la noticia? ¿Esperar al momento, al desenlace, o decir, bueno, mira, tu abuelito está enfermo, está pasando por esta situación? ¿Qué recomiendan ustedes? Yo no estaría muy seguro de decir qué cosa puede ser mejor y qué no. Yo creo que cada familia, cada papá, cada hijo tiene una dinámica particular. Y yo retomaría un poco el punto que estabas mencionando antes, y es la noticia, yo estoy digiriendo la noticia de una manera que no necesariamente es la misma manera que va a digerirla mi hijo. Entonces, yo creo que nos toca como ser lo suficientemente sensibles como para crear el espacio entre nosotros de ver cuál es el mejor momento. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, pero
Cuando yo percibo que el espacio está creado, yo le puedo descargar la noticia sin tanto juicio. Porque efectivamente es una cuestión natural. Y algo que me encantó del video es que varios de los chiquitos que se les había muerto el abuelito, más bien tenían una buena forma de verlo. Entonces, como ya está con Diosito, está contento. Entonces, naturalmente los niños conectan con ese dolor de una manera diferente al nuestro. Entonces, el cuándo, de verdad que yo no me podría aventurar. Yo diría que es mi propia sabiduría de papá o de mamá en acercarme a mi hijo y ver en qué momento está él para recibir la información. Porque hay muchas reacciones que pueden pasar. ¿Quién sabe? El niño quiere pasar más tiempo con su abuelito. Y yo le doy el espacio para que pase más tiempo con su abuelito. O de repente simplemente yo percibo que mi hijo lo que va a querer hacer es huir. Entonces digo, bueno, mejor para que lo voy a atormentar. Yo creo que ahí viene primero el punto de que no hay un momento perfecto, por lo menos de mi parte, para sugerir, pero sí hay una constante observación y vigilancia de pero cómo en este está ese caso, proceso en la Pedro, familia. en este caso, por ejemplo, la separación de los padres. Ok. Es mucho más inmediato, eso sí tendría que saberlo. Definitivamente. Yo ahí sí, estamos hablando de otra cosa en realidad. Es otro tema, ¿no? Y ahí, ciertamente, pero ahí en términos de la noticia, yo creo que antes mejor. ¿Entiendes? Porque toda la dinámica de la familia está cambiando en ese momento. Y está dentro de la familia. Entonces los chicos, yo pienso que son lo suficientemente abiertos y despiertos como para percibir que hay una cosa que no está funcionando bien. Y cuando hay una cosa que no está funcionando bien van a empezar a preguntar, entonces probablemente lo mejor sea darle información y lo que tú decías también era importante y es desde qué lugar se lo doy. O sea, si yo vengo llorando porque mi matrimonio está, entonces digo, puede ser. Como puede ser también que yo simplemente digo mamá y papá y ya no se aman como antes, igual te amamos a ti. ¿No? Claro, sobre todo porque hay que irlos preparando, ¿no? Estamos hablando efectivamente, el divorcio también significa un duelo a emociones, porque mueren emociones, muere una familia, muere una dinámica, y el niño lo advierte con mucha facilidad porque hay un instinto de conservación también de su grupo familiar, y eso hace que los niños entren en caos, por eso entran en caos, por eso entran en crisis, y definitivamente habría que observar, yo diría la observación sensitiva, ¿no? Visualizar y efectivamente con un proceso de preparación, ¿no? El niño no puede ser sorprendido, muchos padres lo sorprenden a veces, ¿no? O cuando de repente viene un problema tal vez, por ejemplo, de infidelidad que captó de alguna pareja, algún papá o mamá, también está en abajo, son muertes a sentimientos de valores, sobre todo con imágenes importantes. Ahora, el tema del duelo como tal, generalmente el niño a partir de los 5 años tiene un criterio bastante racional como lo ve el adulto. Por eso nosotros los psicólogos, los terapeutas decimos a partir de los 5 años, bienvenido a la realidad, porque miran tan igual como miran el adulto, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar las cautelas, porque el niño elabora y puede tener confusiones y puede crearse conflictos. En un niño de 3 años, 4 años, definitivamente habría que observarle o distraerlos de las circunstancias y empezar a hablarle nada más en una forma mágica de que la persona que falleció, abuelito, tío, mamá o lo que sea, está acompañándolo, lo está protegiendo, ¿no? Entonces, de esa manera ya podemos mitigar. No estoy muy de acuerdo, desde mi óptica, no sé qué opinarán los demás, que un niño pequeño asista, por ejemplo, a un entierro, un velorio, donde vea a las personas que se están, digamos, atrapadas en un dolor profundo, desesperados, tirándose al ataúd o desgarrándose en dolor. Esas son cosas que, la verdad, lastiman a la criatura, los dañan. Evitar, ¿no? Sí. Total, eso no debería haber un sistema ya de organización para poder detener, ¿no? Como respeto a las criaturas, porque ellos requieren tener un sistema de acomodación de vida bajo otros modelos, ¿no? Bajo otros modelos. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y de hecho, de lo que tú mencionabas, a mí me quedaba una idea. Y era justamente cómo es que nosotros podemos, digamos, nuestra intención mayor es el amor con nuestros hijos y cómo lo podemos cuidar más. Y yo creo que una de las formas mejores de cuidar a nuestros hijos es no trasladarles nuestro dolor. O sea, ellos van a tener el suyo probablemente. O sea, el duelo lo van a experimentar igual, pero quién sabe de una forma distinta. Y aquí yo me permito tomarme un riesgo y decir, quién sabe, y a los adultos nos toca también aprender cómo duelen los niños, cómo se duelen ellos, cómo los podemos observar y desconectar a veces toda la carga emocional que nosotros llevamos con nosotros y más bien observar cómo es la manera limpia de ellos de experimentar ese dolor, de manifestarlo, de darle su espacio para que se manifieste también su rabia o ese dolor o ese llanto y de repente estar cerca de ellos para contenerlo y para sostenerlo probablemente. Yo creo que es el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos junto con una mala noticia, si es que
Claro, que hay que dar. y además es una secuencia de cadena de conductas, porque un niño que se desorganizó con la pena, el dolor y el impacto, cae en terrores nocturnos, definitivamente cae en, exacto, en enuresis, en irritabilidades, el temor de quedarse solo, tienen muchas angustias y exacto, miedos terribles, entonces descompensa más a la situación del dolor que ya los padres vienen sintiendo por las pérdidas probablemente del familiar, ¿no? Entonces todo eso se agrega más. En cambio, si nosotros mantenemos esa serenidad, lógicamente educada, entrenada, porque uno tiene que prepararse para estas circunstancias, ayudaríamos mucho, sobre todo en el mundo de los chicos, ¿no? Que están en pleno proceso de formación. Hasta un adolescente, porque el adolescente también está hormonal, hay muchos cambios, hay una estructura también un poco, digamos, movida. Tambaleante. Exacto, tambaleante, y tenemos que tener bastante cuidado para poder decirlo, ¿no? Porque los adolescentes se derrumban con mucha velocidad. Entonces está clarísimo que el cuidado con lo que se dice, la noticia, es lo que importa acá. La serenidad con que digo las cosas concretas, para no darle mucho preámbulo a la noticia. ¿No es cierto? Sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias pues por haber estado aquí. Hay que tener en cuenta efectivamente cómo vamos las noticias y también me gustó mucho lo que dijiste, Pedro, también ver la dinámica familiar de cada quien, ¿no? De cada uno, para ver cómo, cuándo y cómo y cuándo les vamos a dar este tipo de noticias, ¿no? Que nunca estamos libres. Muchísimas gracias. Gracias por Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos.